Ponemos... para glorificar tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por hablarnos día a día, de ella, sino nuestra mente, nuestro... Amén. ¿Listo? ¿Pueden tomar asiento, amados hermanos? Y vamos a seguir aprendiendo juntos palabras que nos muestran más acerca de Cristo. Entonces, como hemos visto, hemos ya aprendido diferentes términos, diferentes palabras que nos relacionan a Cristo. Pero ahora quiero que veamos como un contraste, un paralelo. Nosotros, delante de Dios, sin Cristo somos culpables, pero con Cristo recibimos el perdón. Sin Cristo estamos condenados, en Cristo somos justificados. Sin Cristo somos esclavos del pecado, pero con Cristo somos redimidos y rescatados. Sin Cristo somos enemigos de Dios, pero con Cristo somos reconciliados. También el día de hoy vamos a ver que sin Cristo, estamos perdidos. El mundo está perdido en sus delitos y pecados, en la oscuridad. La luz vino a este mundo, pero el mundo no lo recibió, porque amaron más las tinieblas que la luz. Y lastimosamente, si nosotros vemos eso hoy en día, está pasando lo mismo. Se está predicando la palabra, tenemos la palabra de Dios escrita en muchos idiomas, pero la gente no quiere recibir la salvación, no quiere recibir la palabra de Dios. Y la palabra que quiero que veamos el día de hoy es: los perdidos necesitan la salvación. Y la única forma en la cual ellos pueden recibir esa salvación es a través de Cristo. ¿Y qué fue lo que hizo Él por nosotros? A ver, alguien que me ayude. ¿Qué hizo Cristo para recibir la salvación? Gaby. ¿Hay algún micrófono? Dilo así. Murió en la cruz por nuestros pecados. De todo el mundo. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que Dios nos ofrece a través de Cristo, la salvación de esa condenación eterna. Y de igual forma, la palabra en el Antiguo Testamento, quiero que vayamos a Isaías 49:6. Isaías 49, versículo 6, nos dice... Segundito. Listo. Voy a leer a favor de ustedes. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Aquí el profeta Isaías está dando una profecía mesiánica, o sea, del Mesías, del Cristo que iba a venir, el Rey prometido, que iba a libertar al mundo de la condenación eterna, iba a ofrecer salvación a través de su muerte y resurrección. Y hay una pregunta en Hechos, cuando está el carcelero con Pablo, hay un terremoto y el carcelero se iba a quitar la vida, se iba a suicidar, porque dijo: no, ya aquí me van a decapitar por no cumplir con mi labor. Pero antes de eso, antes de que se quitara la vida, Pablo lo llamó y le dijo: mira, todos estamos acá, no te quites la vida.
Y entonces fue tanto el asombro del carcelero que le dijo a Pablo: ¿qué tengo que hacer yo para ser salvo? Y eso les pregunto, si una persona viene a ustedes y les pregunta: ¿qué tengo que hacer yo para ser salvo? ¿Qué le contestan? Cree en Cristo. ¿Y qué significa creer en Cristo? Creer lo que Cristo hizo por nosotros, que murió por nosotros, que vivió una vida en justicia, en santidad, en perfección, para tomar el lugar nuestro y ofrecernos esa salvación. El único camino, el único puente que nos puede conectar nuevamente con el Padre es Cristo Jesús. Entonces, que podemos meditar y gozarnos en esto. Tenemos salvación porque estamos en Cristo. Pero ahora la pregunta es, para los niños o personas que evalúen su corazón: ¿en Cristo está mi salvación? ¿Estoy seguro que si hoy mismo muero, pierdo la vida, voy a pasar una eternidad con Cristo? Entonces, bueno, sigamos disponiendo nuestro corazón para aprender más de la palabra y de Cristo con nuestro hermano Raúl. Muchísimas gracias, Raulito. ¿Qué tienes contra mí? Buenos días, iglesia. Dios les bendiga, hermanos también y personas que están conectadas. Bienvenidos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, glorificado y exaltado sea tu nombre, Señor. Una vez más, Señor, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia y gracias por tu gracia. Gracias porque nos permite, bendito Dios, acercarnos a esa persona maravillosa, tu Hijo, el Señor Jesucristo, quien se hizo hombre para venir aquí a la tierra, Señor, y cumplir una misión. Te damos gracias por este tiempo, Señor, y el privilegio que nos permite, bendito Dios, de enseñar de tu palabra. Usa mis labios, Señor, y mi intelecto para que seas tú, Señor, quien hables. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tema importante que estamos tocando es cristología, ¿no? ¿Y qué es cristología? Voluntario, voluntaria que rápidamente nos recuerde qué es cristología. Levante su mano. Gracias, allá los niños están en el poder. El estudio de Cristo. Muy bien. Estudio de la persona de Cristo que tiene que ver con su vida, su ministerio, su muerte, su resurrección. Eso es cristología. El personaje más importante, más maravilloso, más amado por los creyentes, pero quizás el personaje más odiado por el mundo. Hemos dicho que es fácil hablar de Dios ante el mundo, pero cuando hablamos de Cristo comienzan los problemas. Y hablábamos cómo ese Cristo histórico que realmente marcó un hito, un punto importante en la historia de la humanidad a través de muchos escritos, pero que nuestra base está en la palabra de Dios. Cristo está desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahí está fundamentada la vida de Cristo. Veíamos el Cristo histórico donde Tácito, Flavio Josefo y algunos otros escritores, estadistas y historiadores reportan que verdaderamente Cristo estuvo aquí en la tierra. Veíamos también lo que tenía que ver con la Trinidad, que para nosotros es importante entender, comprender y aceptar su deidad y su eternidad. Si para cada uno de nosotros es claro que Cristo tiene la misma deidad del Padre y que es eterno como el Padre y el Espíritu Santo, hemos ganado un espacio grande y podemos desbaratar cualquier afirmación contraria que nos digan desde la Biblia. También hablábamos del Cristo profetizado y veíamos cómo esa profecía, cuando el Señor se decide mostrarnos lo que ha de venir, es porque nos quiere llenar de consuelo, nos quiere llenar de gozo y de esperanza en medio de dificultades que estemos pasando, porque los tiempos que se acercan al estar con Él por la eternidad son mucho mejores. Y eso lo veíamos hace 8 días cuando Simeón estaba allí en el templo y estaba esperando, ansioso para poderse morir, ver al Mesías, y llegó. Lo mismo Ana. Y quizás es el corazón que nosotros debemos tener cuando estamos hablando de esa persona importante, que como se han cumplido muchas de sus profecías, de las que vimos en Cristo profetizado, que tenía que ver con su nacimiento,
su vida, su ministerio, su juventud, su muerte, su resurrección, todas se cumplieron, que fueron más de 300 y pico, pues también tenemos esa esperanza de que la que hay por venir se va a cumplir. También mirábamos cómo el Cristo encarnado, esa festividad que dentro de poco el mundo de una u otra manera lo va a recordar y lo va a celebrar a su manera. A nosotros Cristo encarnado. Cristo es Dios eterno y encarnado. Eso es la persona de Cristo y debe afectar nuestro corazón, debe afectar nuestro conocimiento, que Cristo es eterno y es encarnado. No fue un personaje que apareció de la noche a la mañana, que se vistió de algo y no, bajó del cielo, vino del cielo, eso es lo que nos dice Juan, capítulo 1. Y también mirábamos hace 8 días su nacimiento, el desarrollo, cómo fue el nacimiento, habían señales para los pastores, para los magos, hablábamos del envuelto en pañales y nos decía cómo eso también se iba a cumplir cuando muere. Lo bajan de la cruz y va a ser envuelto en sábanas. Vinieron magos, no se llamaban, ¿cómo es que llamaban? Sí, señora, eso no lo dice la Biblia, pero eran magos que venían de Oriente y traían sus presentes y le adoraron a él. Siempre los pastores, siempre, para todos, por favor. Los pastores, Simeón, Ana y los magos adoraron a Dios, al niño, a Jesús, a Dios hecho hombre. No tuvieron en cuenta al papá, a la mamá, nada. Y ahora quiero que miramos hace 8 días, perdón. Comienza su ministerio. Quiero que por favor me acompañen a Mateo 9:35 y que alguna voz, hombre o mujer, hermano o hermana, que nos lo lea un momentico. Mateo capítulo 9, versículo 35. Mateo 9, versículo 35. La mies es mucha. Mateo 9, 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Gracias, mi hermana, no sé de dónde salió esa voz. Gracias, mi hermana Lucy. Estaba esperándola allá. Las actividades del Señor Jesús a través de su ministerio. Enseñanza iba acompañado de ¿qué? Según el texto, milagros, ¿cierto? Y hoy quiero que detengamos unos minuticos para mirar milagros o para ver los milagros que hizo el Señor. Y quiero que nos contestemos a esa pregunta: ¿qué es milagro? ¿Por qué los milagros? ¿Y qué tipos de milagros hizo el Señor? No sé cómo aparece mi hermano Kevin. Gracias. Milagros. ¿No se ve? Me prestó el teléfono. Gracias. Obras de origen y carácter sobrenatural. Démonos cuenta bien importante. Obras que son de origen y carácter sobrenatural, que no podrían ser producidas por agentes y medios naturales, solamente son hechas, realizadas por Dios, en este momento en la persona de su Hijo, en Jesucristo. También otra definición dice que es la realización especial que está fuera de todas las leyes conocidas, tanto en la naturaleza como en la experiencia. No son milagritos, son milagros que realmente son incomprensibles para el ser humano, que están fuera de lo natural. Es algo sobrenatural. Eso fue lo que pasó con el Señor Jesús. Y vamos a entender y a preguntarnos por qué tenía que hacer esas señales. ¿Cuál era la razón? ¿O cuáles eran las razones? También hay sinónimos de esta palabra milagros, como son prodigio. Ustedes van a encontrar prodigios. También van a encontrar la palabra señal, muy repetitiva en el Evangelio de Juan. 7 señales, señal. También poder, el poder inherente al Señor Jesús, porque Él era también divino. Milagro, señora.
Milagro también es una palabra sinónima. Y obras. Cuando encontremos esas palabras, son sinónimos de milagros. Por favor, alguien que nos quiera leer Hechos, capítulo 10, versículo 38. Hechos, capítulo 10, versículo 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Haciendo bienes. ¿Qué tipo de bienes nos dice el texto que hacía? ¿Cuáles eran los bienes que representaba el Señor Jesús, que hacía en su ministerio terrenal? Que nos lo recuerda Lucas en ese texto. ¿Cuáles? ¿Lo volvemos a leer, por favor? Escrito por Lucas, Hechos 10:38. Vuelva a leer, por favor. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Sí? Aquí vemos una descripción maravillosa del Señor Jesucristo, cómo su ministerio haciendo bienes era trayendo sanidad, obrando milagros y quitando el poder de Satanás de esas vidas. Ahí está una parte de ese ministerio, que iba acompañado de enseñar en las sinagogas, como lo leíamos ahorita en Mateo, pero también haciendo milagros, sanidades, poderes, lo que fuera con esas palabras sinónimas. Para este lado. Hechos. Jesús siempre glorificó a su Padre. Según el texto, Dios lo ungió por el Espíritu Santo. El poder que tenía el Señor Jesús, Él conocía, entendía y aceptaba que eran para la gloria y honra de su Padre. Nunca buscó llamar la atención sobre su persona, siempre era glorificando a su Padre, porque de Él es que viene el origen del poder. ¿Qué nosotros, mis hermanos y hermanas, cuando hacemos algo? ¿Lo hacemos para que nos vean? ¿Para que nos feliciten? ¿Para hacer, cómo dicen, una palmadita en la espalda? ¿O real, gracias por la palabra, ser reconocido? Dijo el Señor en algún momento, ellos ya tienen su recompensa aquí en la tierra. Si estamos haciendo las cosas por eso, pues ahí tenemos nuestra recompensa. Pero si lo estamos para el Señor, haciendo para el Señor, como lo hizo el Señor Jesús durante todo su ministerio, siempre fue dándole la gloria. No me miren a mí, decía el Señor. No lo dijo explícitamente, eso fue lo que dijo Pablo. Pero el Señor Jesús nunca se llevó la gloria de lo que estaba haciendo, era para su Padre. Es más, muchas veces dimos cuenta que decía, no se lo diga a nadie, vaya en secreto. Pero la gente era desobediente. Él siempre supo de dónde venía la fuente de poder, de su Padre, de quien lo había enviado. Los milagros o señales del Señor Jesucristo siempre fueron con una dependencia única y exclusivamente de su Padre a través del Espíritu Santo. Siempre dependió del Espíritu Santo. Recordemos que fue un hombre, o fue Dios hecho hombre, no fue un hombre hecho Dios, fue Dios hecho hombre. Y que mucho de su carácter moral y muchos de estos caracteres de él veló ciertas cosas para no imponer ese tipo de cosas. Simplemente vivió una vida perfecta. Porque se hizo pecado por usted y se hizo pecado por mí. Y como lo decía ahorita Gabriela, cumplió un propósito. Es lo que vamos a ver ahorita. ¿A qué fue que vino? ¿Por qué fue que vino? Alguien que por favor nos regale rápidamente Juan capítulo 5 versículo 36. De este lado, mano izquierda mía, Juan capítulo 5 versículo 36. Y aquí nos vamos a preguntar por qué el Señor Jesucristo tenía que hacer milagros o debería hacer milagros. ¿Cuáles fueron las razones? La voz que siempre se escucha, la de la hermana Viviana. Eso está bien, mi hermana. Juan capítulo 5 versículo 36. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo
Las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. O sea que la primera razón por la cual el Señor hace milagros, ¿por qué es? Según ese texto. ¿Para dar testimonio de qué? Gracias, mi hermana Karen. Que el Padre lo envió, ¿no? Para dar testimonio de que Él lo que les decía, yo y el Padre somos uno. Mi Padre, y por eso lo querían apedrear. Y eso trae unas consecuencias. Pero lo primero, parte importante por la cual el Señor Jesucristo en su ministerio terrenal hace milagros es para decir cuál es mi origen, de dónde vengo, quién me envió. También nos dice que para demostrar su autoridad sobre demonios. Si recordamos, y ahorita vamos a mirar. Su autoridad sobre demonios. Su autoridad sobre las enfermedades. Su autoridad sobre la misma naturaleza. Los milagros que el Señor Jesús hizo con el poder de su Padre eran para demostrar que Él venía del Padre y que tenía los atributos de Él, porque tenía dominio sobre cualquier enfermedad, cualquier demonio y cualquier problema en la naturaleza. Creo que todos estamos familiarizados con el tipo de milagros que hizo el Señor. Conocemos varios. A ver si nos funciona. Testimonio de su persona. ¿De dónde viene? Juan 5:36. Demostrar su autoridad sobre demonios, naturaleza y enfermedades. Mostrar su amor hacia los necesitados. ¿Necesitados de qué? Por el problema más grave que tiene el ser humano. Pero también dimos cuenta que le dio de comer a los que estaban con hambre. Tuvo compasión de ellos, fue el amor lo que lo motivó. Ahora la pregunta para nosotros no hacemos milagros, el que los hace es el Señor, pero sí tenemos el remedio para el problema más grave que tiene el ser humano y lo tenemos que hacer en amor al Señor y por amor a los perdidos. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Y si lo hacemos, ¿para qué lo estamos haciendo? El Señor Jesucristo, el mismo Dios hecho hombre, la base fundamental fue el amor. Tuvo compasión, como ovejas que no tienen pastor. En más de una vez lo dijo, lo vio y lo expresó. Y para liberar del poder de Satanás. Pues claro, eso éramos nosotros, dice la palabra. Ese era nuestro amo anterior. Y es el amo de muchas personas en el mundo, de un porcentaje altísimo. Usted y yo, mis hermanos, éramos esclavos de Satanás. Ahora pertenecemos a otro, o somos siervos de otro Señor, de un Señor totalmente diferente. Ese fue el ministerio del Señor a través de la enseñanza y a través de los milagros. Ahora la pregunta sería, ¿cuántos milagros hizo el Señor? Alguien que me diga una cantidad aproximada, en miles o en cientos. Los que saben dicen que no pueden saber cuántos. Y va a ser complicado. De pronto hacemos un estudio ahí en la Biblia, pero hay muchos, como dijo Juan, que si todo se hubiera escrito, listo, y aquí no está todo. Está lo suficiente que el Señor inspiró para que llegara a nuestro conocimiento. Pero los podemos clasificar en 4 partes, en 4 categorías, si se puede llamar la palabra categoría. Primero, están los milagros de curación. Y ustedes se acordarán de milagros. Yo me acuerdo de uno que está en los 3 evangelios. La mujer que tenía flujo de sangre. El Señor tiene una conversación con un militar, creo que su hijo se ha muerto, él va camino allá y de pronto aparece una mujer relegada de la sociedad, que no se puede acercar y que tiene que estar gritando, impura, impura. Pero vio la fuente de poder, vio el único que le podía salvar y hizo lo que hizo y llegó hasta allá. Y el Señor la sanó. Y ahí está demostrando su poder
sobre las enfermedades. Vemos también, y nos acordamos, Marcos capítulo 5, versículos del 1 al 19. Alguien que se ubique, no lo vamos a leer todo. Marcos capítulo 5. Marcos está después de Mateo, Nuevo Testamento. Hay una mano voluntaria. Gracias, mi hermano Santiago. Gracias, mi hermano Víctor. ¿De qué habla Marcos capítulo 5, versículos del 1 al 19? Bueno, vinieron al otro lado del mar a la región de los ganaderos y cuando Listo. salió, ¿De qué habla? De los ganaderos, no. Gadarenos. ¿Y qué pasó con él? ¿Cierto? La expulsión de los demonios del endemoniado gadareno. Ahí el Señor tuvo autoridad para expulsar ese demonio. Se le acercó y le dijo, ¿qué tienes contra mí? Y le dijo, mándeme por allí. Y el Señor lo envió. Autoridad sobre los demonios. Vayan buscando otros versículos donde hablen de ese tipo de milagros. Llevamos 2, curación, sanidades. Ahora estamos hablando exorcismos, expulsión de demonios. Y el ejemplo está el endemoniado gadareno. No, ¿cómo es? Ganadero. Gadareno. Es igual que el de Samaria, que se llama samaritano o samario, no. Luego viene la resurrección. ¿Nos recordamos? Y es el poder sobre la muerte. Y aquí tengo registrado Lucas capítulo 7, versículo 11 al 15, que es la viuda de Naín. El Señor por compasión vio una mujer que está viuda, se le muere su hijo y por compasión se acerca y le da la vida, le restaura, resurrección. Y llevamos sanidades, llevamos exorcismos o liberación de demonios y también vemos la tercera categoría que es acerca de la resurrección. Finalmente tenemos otro. ¿Qué le pasó al Señor Jesús cuando iba en una barca y estaba cayendo una tempestad? Alimentación, no. ¿Qué le pasó al Señor Jesús? Uno solo. Estaba dormido. Se durmió. Y entonces sus copilotos, ay Señor, que mire qué tal. ¿Qué pasa? Poder sobre la naturaleza. Poder de la naturaleza. Sí, gracias por corregirme, hermano. Sobre la naturaleza. Mirémoslos. Milagros de curación, exorcismos, expulsión de demonios. Son categorías básicas como se pueden dividir, si se pueden dividir los milagros del Señor, las señales, los prodigios, resurrección de personas que habían muerto y milagros de la autoridad divina sobre la muerte, sobre la naturaleza. Pero mire que el Señor no está haciendo eso solamente para el instante. Esperanza para el instante. Cuando llegó a donde Marta y María, ¿qué pensó esta mujer, una de las hermanas? Siempre ambas le hicieron la misma pregunta. Si hubiera estado acá, no se hubiera muerto. Y el Señor la confrontó y le dijo que si cree en mí, ¿qué pasaba? Léalo en el texto, mi hermano. Que aunque esté muerto, ¿cierto? Está hablando de la resurrección. Está hablando de la resurrección, pero no de esa resurrección solamente instantánea, porque lo hizo. 4 o 5 versículos más adelante nos damos cuenta que dijo, Lázaro, ven fuera. Pero Lázaro volvió a morir. No está registrado, pero él murió. Pero hay una esperanza, ¿no? Entonces, estos milagros, estas sanidades, él lo está haciendo también con una visión escatológica. Escatológica. Miremos los siguientes textos. No habrá más llanto ni dolor. ¿Dónde está eso? ¿En qué tiempo va a ser? En el futuro. ¿Y eso qué tiene que ver con los milagros que hizo el Señor, que está haciendo y que va a seguir haciendo en el tiempo actual? ¿Qué tipo de milagros?
¿Con qué los podemos relacionar? Que dice, no habrá más llanto, ni dolor, ni... De los que acabamos de ver, sí, señora, pero ya dijeron. Dígalo duro, mana, para las otras sedes. Tiene que ver con sanidades, porque allá en ese momento, en ese tiempo escatológico, no va a haber enfermedad, no va a haber dolor, no va a haber tristeza, no va a haber llanto. ¿Por qué? Porque ya no hay pecado. Entonces está mirando, están bien. Hay resurrección aquí, hay milagro acá, no hay enfermedad, pero escatológicamente también nos está llevando. Por eso les decía al comienzo, lo que viene está, o lo que está por venir es mucho mejor. No importa el dolor que esté pasando, no importa la situación difícil por la que estemos atravesando. Si no la estamos atravesando, preparémonos porque ya viene. Esa es una promesa importante del Señor Jesús, que le dice a usted y me dice a mí, en el mundo tendréis aflicciones, pero tened fe, yo he vencido al mundo. Es la persona que estamos estudiando, el Cristo, el Dios hecho hombre que vino aquí a la tierra a hacer ese tipo de señales. La segunda muerte será vencida, también está en Apocalipsis. ¿Qué tiene que ver o cómo lo relacionamos con los milagros que hizo el Señor y que hace en este tiempo? La muerte segunda será vencida. ¿La resurrección de quién? De los muertos, ¿no? Porque es que para que resuciten tienen que haber. Tiene que ver también que va a haber una eternidad, que esa segunda muerte va a ser vencida. No vamos a pasar por eso, los que han creído en Cristo. Luego viene un cielo nuevo y una tierra nueva serán formados. ¿Tiene que ver con qué? De los milagros que el Señor hizo sobre la naturaleza. Gracias, mi hermano Freddy. Y los vamos llevando, ¿no? Y ahora por descarte, la última. El antiguo enemigo, el viejo dragón, será finalmente encadenado. Apocalipsis 20 algo. El poder sobre demonios. Mire que no es un milagro o milagros o señales o prodigios, obras que está haciendo en ese momento, sino que tienen una connotación escatológica. La pregunta que hacía hace un momentico mi hermano Daniel y mis hermanos, damos gracias al Señor por la vida de mi hermano Daniel. Un regalo todavía mucho más grande. Cuando él vino a la iglesia fue un regalo, pero ahora es un regalo para el servicio de la iglesia. Si ustedes no recuerdan, si se les olvidó, él recibió su grado ayer junto con la hermana Johanna. También nos estamos alegrando por eso, porque son nuevos siervos que están dispuestos a servir en la obra del Señor. El hermano Daniel decía, ¿qué fue lo que hizo Cristo para salvar a quién? A los perdidos y tal. Y Gabriela dijo, ¿qué fue lo que dijo Gabriela? Murió, ella solamente dijo murió. ¿Sí? No me acuerdo que hubiera dicho que en la cruz, pero murió. Sí, dijo en la cruz, bueno, ahorita miro la grabación. Pero murió. Murió. Ahora vamos a mirar la muerte del Señor Jesús. ¿Por qué murió? ¿Quién lo mató? ¿Quién es el responsable de su muerte? Bueno, vamos a mirar. 2000 años lleva la humanidad tratando de mirar a ver quién le echan la culpa. La muerte de Cristo, mis hermanos, alguien que se vaya adelantando rápidamente a 1 Corintios capítulo 15 versículos 3 y 4, que tiene que ver con el evangelio. La muerte de Cristo, mis hermanos, es fundamental, es básica en la vida del creyente. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 15 versículo 3? 4, listo mi hermana Laura, gracias. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Listo? Hasta ahí mi hermana, gracias, stop. ¿Que Cristo qué? Murió por nuestros pecados. La resurrección la vamos a ver después. Vuelvo y repito. Para resucitar primero tiene que morir. Y para morir, Cristo va a morir porque va a resucitar, pero hoy nos vamos a detener en la muerte. ¿Que murió por qué? Por mis pecados. Dígalo, por mis pecados. No por los suyos, por los míos. Por mis pecados. Murió.
Esa es la base fundamental, importante, convicción de usted, mi hermano, mi hermana y mía, y de todo creyente, que Cristo murió por sus pecados. O sea, no hay nada más que hacer para ser salvos. La muerte de Cristo es suficiente. Si a mí me dicen que aparte de eso tengo que hacer esto, lo otro y lo otro, pues estoy perdido. Salga corriendo, que no se le vea la suela de sus zapatos, porque la muerte de Cristo es suficiente. Y cuando hablamos de la muerte del Señor Jesús, fue el fin de su vida terrenal, no de su humanidad. Murió en su vida terrenal, pero su humanidad no. También tiene que quedar claro eso. Porque en el siguiente versículo nos habla de otro evento, ¿cierto, mi hermana Laura? Y lo tiene para dentro de 8 días. Su muerte no fue accidental. O sea, no fue un accidente, no fue una casualidad. Era algo necesario. Y yo sé que la mayoría de nosotros, incluyéndolo a ustedes, tenemos la pasión por el Evangelio. Y no sabemos este versículo. Romanos 3:23, que a la voz de uno, a la voz de tres dice, todos. Se necesita que alguien muera, que alguien pague. Es necesario. Pero afuera no saben. No conocen. Dios en su amor y su misericordia mandó su mensajero, a Cristo. Él vino a dar las buenas nuevas. Recordemos hace 8 días cuando hablábamos del bautismo. Juan el Bautista predicaba, arrepiéntanse para perdón de pecados. Y Jesucristo predicó arrepentimiento para perdón de pecados. Y ambos murieron. La diferencia es sus muertes y la diferencia es el resultado de sus muertes. Era necesario que alguien muriera por los pecados del hombre. Y ese alguien es Cristo. Eso está claro en nuestras vidas. Debe estar claro. A ver si pasa. La muerte de Cristo es la base principal, fundamental de su vida, mi hermano. De mi vida, del creyente. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 15, versículos 3. Él está hablando del evangelio que fue enseñado, que Cristo murió. Su muerte no fue el fin de su vida terrenal, fue el fin de su vida terrenal, pero no el fin de su humanidad. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, es lo que nos dice 1 Timoteo capítulo 2 versículos 5 al 6. No hay otro mediador, no hay otra forma de que una persona se salve, sus pecados le sean perdonados. Única y exclusivamente es por la muerte expiatoria de Cristo. Dios hecho hombre que vino a morir por usted y por mí. Mire que los romanos, los persas tenían por costumbre, si lo podemos llamar, ese tipo de muerte, crucifixión. Y era doloroso. Un palo en el centro, el condenado llevaba un palo a su espalda, llegaba allá, lo clavaban, manos, pies, lo desnudaban y lo exponían hasta que muriera. Cristo pasó por esa muerte vergonzosa. Esa fue la misma muerte que Él sufrió. Y nosotros nos damos cuenta, yo creo que todos ustedes se acuerdan, nos acordamos, de qué pasó en Números capítulo 21, versículo 9. Para el contexto, el pueblo de Israel, como siempre, desobedece. Han visto las obras del Señor y comienzan a murmurar. Y el Señor les manda unas, ¿qué? Unas serpientes ardientes, ¿cierto? ¿Y cómo era que se salvaban los que habían sido mordidos por la serpiente?
Y esa serpiente de bronce estaba en el piso. ¿Qué es un asta? Tenía que ser levantada, ¿no? ¿Cierto? Y Juan capítulo 3, que en el diálogo que tiene el Señor con Nicodemo, le recuerda eso. El autor del Evangelio Juan nos dice eso, que así como, así el Hijo del Hombre iba a ser, y nos estaba hablando de cómo iba a ser su muerte. Muerte de cruz. Era algo que era una práctica romana para los delincuentes, para los malhechores, para todos aquellos que eran opuestos a su régimen. Morir en una cruz de una forma desvergonzada. Siempre en su vida él tuvo claro, Jesús, que él iba rumbo al altar, no iba rumbo a su trono. Y en el altar, ¿qué se ofrecía? Sacrificios. Él sabía cuál iba a ser su fin. Al altar, no a su trono. El trono viene después, pero por ahora está cumpliendo. Va a hacer ofrenda expiatoria, olor agradable a su Padre, porque está cumpliendo. Jesús murió con un gran sufrimiento. Pero aquí la parte importante fue que siempre estuvo justo en sus cabales. Estaba consciente de lo que estaba pasando. Estaba consciente de lo que estaba sufriendo. Y está consciente de lo que va a hablar. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué lo está haciendo? ¿Para qué lo está haciendo? Cuando una persona se está muriendo, ¿en quién piensa? Pregunto, cuando una persona se está muriendo, ¿en quién piensa? ¿En quién? ¿Escucho? ¿La familia? Sí, Gabriela. ¿No sabe? ¿En la muerte? Sí, pero ¿en quién piensa? En él mismo. En él mismo. Somos tan egoístas que hasta en ese momento pensamos en nosotros. Nuestro sufrimiento no es malo, pero pasa. Pero al Señor Jesús pasó todo lo contrario. Él pensó en usted y en mí y en la humanidad. Lo que Él habló, lo habló para otros, y esos otros somos nosotros. Solamente voy a tomarme el tiempo de mirar dos palabras que Él dijo sobre la cruz. Consumado es, que en hebreo o griego, no me acuerdo ahorita, dice telestai, es en griego. Están registradas en Juan. Consumado es, ha terminado la obra de salvación. Ahí termina la obra de salvación. Ahí también termina su ministerio terrenal. No está pensando en él, está pensando en lo que él hizo por otros. Vine a hacer eso. Está pagada la cuenta. Está pagada su cuenta. Está pagada la cuenta suya. La de usted que no conoce al Señor también está cancelada. Solamente venga a Él y recíbalo en su corazón, reconociendo que es un pecador, que Él murió por usted. Y quizás alguno de los que están aquí que ha venido por mucho tiempo no ha tenido ese encuentro personal con el Señor. No ha dimensionado, valorado. Y nosotros como creyentes también no valoramos esa muerte. Y quizás por eso todavía seguimos dándole vuelticas y amasando el pecado. Y lo consentimos. La vida de Jesús terminó, su vida terrenal terminó ahí en la cruz. Consumado es. La obra la terminé. Finalmente, y está escrito en Lucas, parece que fueron las últimas palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Murió. Aquí nos tenemos que dar cuenta, mis hermanos, que Él nació por el poder ¿de quién? El nacimiento de Jesús fue por el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo, gracias. Si estuvieron en esa clase.
Fue ungido en el bautismo ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Y su ministerio fue en el poder de quién? Siempre dependió en el Espíritu. Y ahora está entregando ese espíritu, esa relación, esa vida se la está entregando a su Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y ahí termina su obra. Esa parte interna, esa parte de relación interna, se la entrega a su Padre. Descansa en Él. Así es como Cristo murió por la humanidad, en agonía, en sufrimiento, pero pensando en usted y pensando en mí, pensando en los pecadores, en aquellos que eran enemigos de Él, pero tuvo palabras de aliento. Si nosotros leemos los capítulos del 14, del 13 de Juan hasta el final, démonos cuenta que siempre está enfocado en sus discípulos. Y oró por usted, y oró por mí, y siempre estuvo sirviendo a sus discípulos. Y estuvo más enfocado en los demás, no en Él. Murió, una palabra de alguien por ahí, en grande agonía sobre una cruz. Si es una agonía morir en una cruz, claro. Y tendríamos que mirar y entrar no a especular, sino a dimensionar el sufrimiento de esas 3 horas. Colgado de sus brazos y solamente está apoyado sobre sus pies. Y cada vez que respira, pues se desgarra tanto arriba como abajo. Y es una muerte lenta, lenta, lenta. Ese era el castigo que tenían para los malhechores. Ahora la pregunta siguiente es, ¿quién es el responsable de su muerte? Consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Quién es el responsable? Y van a decir todos nosotros. A través de la historia han habido responsables. Vamos a mirarlo rápidamente. Le echan la culpa a la estructura religiosa dominante. ¿Cuál era? Los fariseos. Esos son los culpables, lo mataron. ¿Y lo mataron? No, ellos no podían ejecutar la muerte. Pero hicieron todo lo posible. Lo rechazaron, lo llevaron, pero no lo podían matar. O sea que ellos no lo mataron. El pueblo judío por su comportamiento. Es que no lo amaron. Es que no lo respetaron, lo recibían. Y dice Juan, a lo suyo vino, para los suyos. Y entonces abre la puerta para el gentil. Mas a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hijos de Dios. La administración romana en manos de Pilato. El temor y la cobardía de Pilato fue el que lo mató, porque él tuvo toda la oportunidad de decirle, pero pudo más el populacho, los fariseos, a Barrabás. Judas, oiga también, Judas fue el que lo entregó. Estaba determinado que Judas lo entregara, ¿cierto? Pero él podía haber dicho que no. Tuvo toda la libertad. Caifás, el líder civil, que dijo, es mejor que muera un hombre y no que nos aplasten a nosotros. El mismo Jesús es culpable de su muerte. Pues que él dijo, es que yo soy el Hijo de Dios. Yo y el Padre somos uno. Esas declaraciones que él estaba haciendo eran peligrosas y más para un estado anárquico y, ¿cómo llamaría uno? Autoritario, gracias. Todas esas palabras, claro, lo tenemos que matar. ¿Con cuál de estos estamos de acuerdo? ¿Cuál fue el responsable de su muerte? ¿Quién fue el responsable de su muerte? Si hable con el micrófono, hermano, por favor, porque es que el comentario ahí cerquita. Sí, tiene razón, disculpe. Para mí, bajo la Biblia, esos son los instrumentos que utilizó el Dios Padre, porque Él fue el que decidió que Cristo entregara su vida por los pecadores. Listo, gracias, mi hermano. Rápidamente. Hermano Raúl. Hechos, sí señora. Hechos 2:23. Ay, mi hermana, no me lo quite, nada. Y usted creo que vio mis apuntes. Léalo, mi hermana, gracias.
Hechos 2:23 nos dice, es el discurso de Pedro. Sí, señora. En el Comienza en el 22 y 23 rápidamente, listo, mi hermana. Dice acá, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros sabéis, a este entregado por determinado consejo. Listo, pare ahí. Predeterminado, determinado consejo. Dios tomó la decisión. Recordemos que él no fue un plan B cuando Adán y Eva desobedecieron y pecaron. Cristo murió porque era la voluntad de Dios. Era la voluntad de Dios. Cristo murió porque él estaba de acuerdo. Dijo, yo voy. Yo voy a ir por Raúl, ese pecador. Voy a ir por Víctor. Voy a ir por todos aquellos que pecan. Y porque su muerte era la única manera elegida para tratar el problema humano, el problema básico, el problema grave del ser humano, el pecado. No hay otra forma, Romanos nos dice, porque todos pecaron. Y más adelante, porque la paga del pecado es muerte. Alguien tenía que pagar y no iba a ser usted. Y muchos no, son pocos los que han muerto, pero no pueden morir por causa por ahí de uno. Da su vida porque su hijo se está ahogando o su perro se está quemando. Pero nadie ni tiene el valor, ni la capacidad, ni el poder de morir por toda la humanidad. El único que lo hizo fue Cristo. Esa fue la muerte del Señor Jesucristo por usted, por cada creyente. Reflexionemos qué es para nosotros la iglesia. Pablo no iba en caballo, simplemente iba caminando, iba camino a Damasco. Ya en la frontera le pidieron que pagara el peaje y el Señor se le apareció. Y lo que le dijo es, ¿por qué me persigues? ¿Qué es la muerte de Cristo para cada uno de nosotros? ¿Qué es su iglesia? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que valoramos? ¿Qué le estamos mostrando al mundo? Llega un tiempo, mis hermanos, donde el mundo se va a recordar eso por 8 días. Pero el 25 ya se les olvidó. En medio de la parranda ya se pasó todo. Pero recordemos que somos luz y somos sal. ¿Cómo, mi hermana? Mira. Listo, gracias, está leyendo. Cristo murió porque era la voluntad de Dios, porque Cristo estaba de acuerdo y porque su muerte era la única manera elegida para tratar el problema humano básico que es el pecado, elemento que corrompía y afeaba su creación. Cuando vemos Génesis, en el pecado se afectó absolutamente esa imagen perfecta que tenía el hombre, se corrompió. La naturaleza igualmente. Listo, mis hermanos. Si el Señor permite y no ha venido por nosotros, en 8 días continuamos. Gracias, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias por cada hermano y hermana que está en este lugar, Señor. Oramos porque el ejemplo de esa muerte, de esos milagros, de esas enseñanzas, Señor, a través de los métodos que el Señor Jesucristo usó, puedan, Señor, ser relevantes para nuestra vida. Que tú, Padre maravilloso, verdaderamente nos convenza a través de tu Santo Espíritu y lo que tenemos que hacer en este mundo, a través de tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser consecuentes con lo que aprendemos, que lo podamos poner en práctica, Señor. Que verdaderamente nuestras vidas sean olor fragante para ti. Y oramos, Señor, por aquella persona, aquel caballero, aquella mujer, aquel joven que todavía no te conoce, bendito Dios, de una manera práctica, para que sus pecados sean perdonados, que tenga una relación contigo, que tu Santo Espíritu, Señor, esté hablando a lo profundo de su ser y le convenza de pecado, de justicia y de juicio. Que sigas recibiendo la honra y la gloria que solo tú te mereces a través de nuestra vida y a través de lo que estamos llevando a cabo hoy, como es el culto. En el nombre de Jesús, amén y amén.